La mancha de vino se extendía sobre el mantel blanco como sangre filtrándose a través de una venda. Me quedé mirándola, inmóvil, con los dedos todavía cerrados alrededor de la copa vacía. El líquido rojo avanzó lentamente hacia el lado de la mesa de Marcos y alcanzó el puño perfectamente planchado de su camisa antes de que yo reaccionara. La mandíbula de mi marido se tensó. El músculo junto a su oreja comenzó a palpitar de aquella forma que yo conocía demasiado bien. Siempre ocurría justo antes de que todo empeorara. Lo siento, susurré mientras buscaba una servilleta junto a la cesta del pan. Mi voz apenas logró imponerse sobre el jazz suave que llenaba el restaurante. Ha sido un accidente. No quería. Claro que no querías, Elena. La voz de Marcos sonó agradable. Casi cariñosa. Era el tono que utilizaba en lugares públicos, cuando necesitaba mantener la imagen de un esposo atento que celebraba felizmente su tercer aniversario de boda. Sin dejar de sonreír, extendió la mano por encima de la mesa y me sujetó la muñeca. Sus dedos se hundieron exactamente donde las marcas de la semana anterior comenzaban a cambiar del morado a un desagradable tono amarillento. Tú nunca haces nada a propósito, continuó con suavidad. Simplemente eres torpe, descuidada e inútil. Cada palabra fue acompañada por una presión más fuerte de su pulgar sobre mi piel dolorida. Apreté el labio inferior para no emitir ningún sonido. Montar una escena solo conseguiría empeorar las cosas cuando regresáramos a casa. Siempre las empeoraba. A nuestro alrededor, el restaurante continuaba con su elegante representación. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Las conversaciones discretas de las otras mesas. La lluvia, que había comenzado una hora antes, golpeando los altos ventanales que daban a una calle del barrio de Salamanca. Nadie nos prestaba atención. Nadie lo hacía nunca. Solo es vino, murmuré, intentando retirar la mano. Yo pagaré la tintorería. La sonrisa de Marcos se ensanchó. ¿Con qué dinero? Su expresión habría parecido encantadora para cualquiera que nos estuviera observando. Quizá incluso habría dado la impresión de que estaba coqueteando con su esposa. No tienes dinero, ¿recuerdas? Apenas ganas 400 euros a la semana con esos ridículos trabajos de traducción. Ni siquiera cubres tu parte del alquiler. Mi parte del alquiler. Como si no hubiera entregado mis ahorros, mis tarjetas y toda mi independencia económica cuando, 2 años atrás, me convenció de ponerlo todo bajo su control. Como si no hubiera dejado de ver a mi mejor amiga, Lucía, porque él aseguraba que era una mala influencia. Como si todavía me quedara una vida fuera de la pequeña caja que Marcos había construido a mi alrededor. Marcos, por favor. La voz se me quebró ligeramente, y me odié por permitir que notara mi miedo. La gente está mirando. Nadie está mirando, cariño. Aún así, soltó mi muñeca y se recostó en la silla, manteniendo aquella sonrisa impecable. Procura no volver a avergonzarme esta noche. Este lugar no es barato y soy yo quien está pagando. Lo mínimo que puedes hacer es mostrarte agradecida. Asentí. Debajo de la mesa, oculté la muñeca contra el abdomen para que él no pudiera verla. El restaurante realmente era caro. La casa de Aranda era uno de aquellos lugares donde los precios no aparecían en la carta y los camareros se movían con una eficiencia tan silenciosa que parecía que todos habían trabajado antes en palacios privados. Las paredes estaban revestidas de madera oscura. Había cuadros originales, lámparas antiguas y suficiente distancia entre las mesas para que las conversaciones permanecieran en secreto. Marcos había elegido aquel sitio para nuestro aniversario. Aunque yo sospechaba que la decisión tenía poco que ver con nuestra boda. Varios de sus socios frecuentaban el restaurante, y durante toda la semana él había estado más irritable de lo habitual. Llegaba tarde, contestaba llamadas en habitaciones cerradas y se enfurecía cada vez que yo preguntaba por el dinero. Aquella misma mañana había descubierto que mis últimos pagos como traductora habían sido desviados a una cuenta que solo él controlaba. Cuando intenté hablar del tema, Marcos me empujó contra la encimera de la cocina. Después sonrió. Y me dijo que me arreglara, porque íbamos a salir a cenar. Por eso estaba allí. Llevaba el vestido azul marino que él había dejado sobre la cama. El cabello recogido como a él le gustaba. Una gruesa capa de maquillaje ocultaba las sombras bajo mis ojos y las noches que pasaba despierta preguntándome cómo mi vida había llegado a ser tan pequeña. Tenía 27 años. Y desde que me casé con Marcos sentía que había envejecido 10.
Un camarero apareció con servilletas limpias y retiró el mantel manchado sin hacer ningún comentario. Era demasiado profesional para reconocer la tensión que existía entre nosotros. Marcos pidió otra botella de vino. Un tinto caro de una bodega francesa cuyo nombre no reconocí. Después apartó su atención de mí y comenzó a observar el restaurante. Aproveché aquellos segundos para respirar. Respirar de verdad. Dejé que el aire llenara mis pulmones por primera vez desde que habíamos cruzado la puerta. La muñeca me palpitaba. Sabía que al día siguiente aparecerían nuevos moretones junto a los antiguos. Tendría que usar mangas largas durante el resto de la semana. Tal vez volvería a decirle a Lucía que estaba enferma si intentaba visitarme. Mi mirada pasó por encima del hombro de Marcos y se detuvo en la mesa situada detrás de él. 2 hombres estaban cenando. Parecía una reunión de negocios, aunque su conversación se había interrumpido cuando Marcos me sujetó la muñeca. El más joven tendría poco más de 30 años. Era moreno, atlético y tenía una expresión que mezclaba preocupación y cautela. Pero no fue él quien mantuvo mi atención. El otro hombre parecía mayor, quizá de 36 o 37 años. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás y un rostro duro, de líneas marcadas, como si hubiera sido tallado en piedra. Sus ojos oscuros permanecían fijos en nuestra mesa con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Vestía una camisa negra con las mangas dobladas hasta los codos. En sus antebrazos se extendían tatuajes complejos que desaparecían bajo la tela. Un reloj caro. Anillos pesados en 3 dedos de la mano derecha. Y, aunque estaba sentado con aparente tranquilidad, con un brazo apoyado en el respaldo de la silla, había algo en el que transmitía peligro. Nuestros ojos se encontraron. Mi respiración se detuvo. Ya no estaba observando nuestra mesa. Me estaba observando a mí. La intensidad de su mirada me hizo sentir expuesta, pero también extrañamente protegida. Durante unos segundos, ninguno de los dos apartó los ojos. Y tuve la absurda sensación de que aquel desconocido podía verme de verdad. No como la esposa decepcionante de Marcos. No como la mujer incapaz de hacer algo bien. Sino como una persona. Alguien con pensamientos, emociones y derecho a vivir sin miedo. Marcos se movió en la silla y rompió el momento. Yo bajé la vista inmediatamente. Voy al baño, anunció, levantándose. Se inclinó hasta que pude sentir su aliento junto a mi oído. No te muevas. No hables con nadie. Y, por el amor de Dios, procura no romper nada mientras estoy fuera. Asentí. Marcos caminó entre las mesas y desapareció por el pasillo del fondo. En cuanto dejó de estar a la vista, parte de la tensión abandonó mis hombros. Mi cuerpo reconocía su ausencia antes de que mi mente pudiera procesarla. Aquellos breves momentos en los que me dejaba sola en lugares públicos eran lo más parecido a la paz que había conocido en mucho tiempo. Disculpe. La voz era profunda y educada. Levanté la mirada. El hombre de la mesa contigua estaba de pie junto a mí. De cerca resultaba aún más imponente. Superaba fácilmente el 1,85 m y tenía la constitución de alguien acostumbrado a defenderse sin pedir ayuda. Su presencia era amenazante. Y, al mismo tiempo, inexplicablemente tranquilizadora. Lamento interrumpir su cena, dijo en voz baja, pero he visto que su marido se ha comportado de una manera bastante agresiva. Sentí que el rostro me ardía. Alguien se había dado cuenta. Alguien había estado mirando. Ahora tendría que inventar excusas, fingir que todo estaba bien y convertir la violencia en un simple malentendido. Era lo que siempre hacía. Lo que Marcos esperaba que hiciera. No ha sido nada, respondí automáticamente. Solo una pequeña discusión. Las parejas discuten a veces. ¿Una discusión? Repitió la palabra lentamente, como si estuviera examinando su significado. ¿Así llama usted a que un hombre sujete a su esposa con fuerza suficiente para dejarle marcas? Mi mano se movió hacia la muñeca. Demasiado tarde. Él ya la había visto. No sé qué cree haber visto. El desconocido levantó una mano, pidiéndome que no continuara. He visto suficiente. Sacó del bolsillo una tarjeta color crema y la dejó con cuidado junto a mi copa. Era elegante y sencilla. Solo contenía un nombre y una serie de números grabados en dorado oscuro. Alejandro Ferrer. Si alguna vez necesita ayuda para salir de una situación difícil, llame a ese número, dijo. A cualquier hora. De día o de noche.
Miré la tarjeta mientras el corazón me golpeaba las costillas. No entiendo. Usted ni siquiera me conoce. No necesito conocerla para reconocer a alguien que necesita ayuda. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. Había ira en ellos, aunque no estaba dirigida hacia mí. Quiero que sepa que tiene opciones. Que no está tan atrapada como él desea hacerle creer. Miré nerviosamente hacia el pasillo. Mi marido regresará en cualquier momento. Entonces guarde la tarjeta en un lugar donde no pueda encontrarla. Su voz seguía siendo calmada, pero bajo aquella cortesía había una dureza imposible de ignorar. Por favor. Aquella única palabra, pronunciada con tanta seriedad, hizo que extendiera la mano. Tomé la tarjeta y la guardé rápidamente en el bolsillo interior de mi bolso. Uno que Marcos probablemente no sabía que existía. Alejandro observó el movimiento y asintió. Una cosa más. Su tono cambió. Se volvió más bajo, más firme. No importa lo que le diga de camino a casa. No importa con qué la amenace. Recuerde que existen personas capaces de ayudarla. Personas que no permitirán que vuelva a hacerle daño, siempre que usted decida pedir ayuda. ¿Está diciendo que...? No terminé la pregunta. Ni siquiera sabía exactamente qué quería preguntar. ¿Me estaba ofreciendo protección? ¿Estaba amenazando a Marcos? ¿O aquello era otra trampa que terminaría empeorándolo todo? Estoy diciendo que puede elegir. Alejandro se enderezó y ajustó su reloj. A veces, la decisión más difícil es creer que merecemos algo mejor que aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Después regresó a su mesa. Se sentó frente al hombre más joven y retomó la conversación como si nada hubiera sucedido. Yo permanecí inmóvil. La tarjeta escondida en mi bolso parecía pesar mucho más de lo que debería. Y por primera vez en 3 años, sentí que frente a mí se abría una puerta. Todavía no sabía a dónde conducía. Tampoco sabía si tendría valor para cruzarla. Pero, al menos, ahora sabía que existía. Marcos regresó un minuto después. Parecía estar de mejor humor, como si hubiera logrado dejar parte de su rabia en el baño. Se sentó frente a mí y extendió la mano por encima de la mesa para acariciar mis dedos. Desde fuera, el gesto podía parecer afectuoso. Para mí fue una advertencia. ¿Lista para pedir, cariño? Asentí y forcé una sonrisa que sentí rígida sobre el rostro. Durante el resto de la cena, percibí la presencia de Alejandro en la mesa cercana como un peso silencioso. No volví a mirar en su dirección. No me atreví. Marcos habló de su trabajo. Mencionó cuentas, transferencias y reuniones que nunca explicaba con claridad. Yo asentía cuando correspondía y movía la comida por el plato sin apenas probarla. Todo el tiempo pensé en la tarjeta escondida dentro de mi bolso. Cuando llegó la cuenta, Marcos pagó en efectivo. Contó los billetes con la misma precisión obsesiva que aplicaba a todo lo relacionado con el dinero. Después se levantó, abrochó su chaqueta y me ofreció el brazo como un caballero. Acepté. Negarme habría provocado una escena. Caminamos hacia la salida con su mano apretando mi codo con demasiada fuerza. La lluvia había aumentado mientras cenábamos. El agua caía desde el toldo del restaurante en gruesas cortinas y convertía la calle en un reflejo borroso de faros y letreros luminosos. El coche de Marcos estaba aparcado a 2 calles. No había traído paraguas. No había revisado el tiempo. Y, por supuesto, también aquello terminó siendo culpa mía. Nos quedamos unos segundos bajo el toldo mientras él observaba la lluvia con creciente irritación. Todo esto es por tu culpa, murmuró, lo bastante bajo para que el aparcacoche cercano no escuchara. Si no hubieras derramado el vino, habríamos salido 20 minutos antes. Ya he dicho que lo siento. Mi voz sonó pequeña. Derrotada. Exactamente como él quería oírla. Decirlo no sirve de nada cuando sigues haciendo estupideces. Me agarró del brazo y hundió los dedos sobre los moretones con una precisión dolorosa. Vamos. Terminemos con esto. Caminamos bajo la lluvia. Al principio guardó silencio, pero antes de llegar a la esquina comenzó a hablar. Las palabras salieron rápidas y crueles, pronunciadas junto a mi oído para que nadie más pudiera escucharlas. Me dijo que no servía para nada, que debía agradecer que él todavía me soportara, que ningún otro hombre me querría, que no era lo bastante hermosa, inteligente ni útil para merecerlo. Cada frase estaba diseñada para herir en un lugar que no dejara marcas visibles. Cuando llegamos al coche,
Mi ropa estaba empapada y yo temblaba. No sabía si era por el frío, por el miedo o por el agotamiento de llevar tanto tiempo conteniendo el aire. Marcos abrió las puertas y me empujó hacia el asiento del copiloto. Entré sin protestar. Mi cuerpo se movía de forma automática, mientras mi mente buscaba aquel lugar distante en el que sus palabras no podían alcanzarme completamente. Él se sentó al volante y cerró la puerta con tanta fuerza que el vehículo entero vibró. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Tenía ambas manos alrededor del volante y respiraba con dificultad. Después giró la cabeza hacia mí. La expresión de su rostro me heló la sangre. Cuando lleguemos a casa, vas a pagar por haberme avergonzado esta noche. Su voz era peligrosamente tranquila. ¿Lo entiendes? Lo entendía. Era la amenaza de siempre. La promesa de violencia que permanecía suspendida sobre cada conversación, cada error y cada instante de mi vida a su lado. No había nada que pudiera hacer. Solo soportarlo. Y esperar que aquella noche no fuera tan mala como la anterior. Esperar que se limitara a gritar y empujarme. Que no utilizara los puños. Marcos encendió el coche y se incorporó al tráfico. Entonces sentí la tarjeta dentro del bolso, presionando contra mi pierna a través de la tela. Era un peso pequeño. Pero también era una posibilidad. Alejandro Ferrer me había visto. Me había mirado como si yo todavía fuera una persona. Y había ofrecido ayuda sin pedirme nada a cambio. ¿Era real? ¿Podía confiar en un desconocido con aquella mirada peligrosa y aquella forma de moverse como si el mundo se apartara a su paso? No lo sabía. Pero, por primera vez en 3 años, tenía algo que antes no existía. Una elección. Y aunque todavía no tuviera valor para utilizarla, necesitaba conservarla. De vuelta en el restaurante, Alejandro observó cómo el matrimonio desaparecía entre la lluvia. Su expresión se había vuelto pensativa. El hombre que cenaba con él, su hermano menor, Daniel Ferrer, se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Le diste tu tarjeta?» Alejandro tomó la copa y bebió el vino restante de un solo trago. «Necesita ayuda». «¿Le diste tu número personal?», insistió Daniel. «Eso no es habitual en ti». La mandíbula de Alejandro se tensó. Su marido terminará matándola si nadie interviene. Daniel sacó el teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. Su marido trabaja para los Valdés. Alejandro levantó la vista. ¿Quién es? Marcos Vidal. 30 años. Intermediario financiero para las operaciones de los Valdés en Madrid. Mueve dinero mediante empresas ficticias y cuentas abiertas en distintos bancos. No es una pieza importante, pero está lo bastante conectado como para que su desaparición genere preguntas. No te he pedido que lo hagas desaparecer. El tono de Alejandro indicaba que tampoco le molestaría demasiado si sucedía. Te he pedido que averigües quién es ella y cuál es su situación. Quiero datos. Todavía no soluciones. Daniel tocó varias veces la pantalla y giró el teléfono. Apareció la fotografía de una mujer joven. Era Elena, aunque la imagen había sido tomada en una época mejor. En ella no había sombras bajo los ojos ni aquella expresión asustada. Solo una mujer de 27 años. Elena Morales, leyó Daniel. Traductora autónoma. Trabaja principalmente con español, portugués e inglés. Sin antecedentes. Ni siquiera tiene multas importantes. Sus padres murieron en un accidente de tráfico hace 5 años. No tiene hermanos. Su amiga más cercana es Lucía Herrera, enfermera en el Hospital Universitario La Paz. Se casó con Marcos Vidal hace 3 años mediante una ceremonia civil. Daniel siguió revisando la información. No tiene redes sociales activas. Tampoco hay fotografías recientes. Nada indica que mantenga una vida fuera del matrimonio. Está aislada, dijo Alejandro. Eso parece. Es un patrón clásico. Él la ha separado de todos. La ha hecho depender económicamente. Probablemente la ha convencido de que nadie la ayudaría aunque lo intentara. Daniel guardó el teléfono. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte? Los Valdés ya consideran que nuestra familia interfiere demasiado en sus negocios. Sacar a la esposa de uno de sus hombres, aunque sea para protegerla, podría interpretarse como una provocación. No me importa cómo lo interpreten. La voz de Alejandro transmitía la certeza que lo había convertido en uno de los hombres más respetados y temidos de su organización.
Vidal no tiene suficiente valor para ellos como para iniciar una guerra. Y si deciden convertir esto en un problema, lo resolveremos. Daniel lo observó en silencio. Ella merece una oportunidad, continuó Alejandro. Voy a asegurarme de que la tenga. Finalmente, Daniel asintió. ¿Qué quieres que haga? Vigílala discretamente. Quiero saber si Vidal aumenta la violencia, si ella intenta marcharse o si llama al número. Alejandro volvió la mirada hacia las ventanas cubiertas de lluvia. ¿Y, Daniel? Sí. Sus ojos se endurecieron. Si él la manda al hospital o hace algo peor, quiero enterarme antes que los Valdés. Entendido. Daniel levantó su copa en un brindis silencioso. Por las decisiones. Alejandro chocó el borde de su copa con la de su hermano. Y por el valor necesario para tomarlas. 3 días. Ese fue el tiempo que la tarjeta permaneció escondida en mi bolso antes de que todo se derrumbara. Casi logré convencerme de que nunca tendría que utilizarla. Después de la cena, Marco se mostró extrañamente tranquilo. Estaba concentrado en su trabajo y apenas me hablaba, salvo para darme instrucciones sobre la comida, la ropa o la limpieza. Yo me movía por el piso como un fantasma. Trabajaba con el portátil desde una esquina del salón mientras él se instalaba en la mesa del comedor, escribiendo sin descanso y contestando llamadas en voz baja desde otras habitaciones. La tercera noche cometí un error. Estábamos cenando pasta cuando decidí preguntar. Marcos. Levantó los ojos del plato. Hoy llegó el extracto de la tarjeta. Vi varios cargos que suman casi 8.000 euros en una empresa llamada Meridian Capital. No recuerdo que hayamos comprado nada allí. El tenedor chocó contra el plato. Marcos alzó la cabeza de golpe. Su mirada convirtió mi sangre en hielo. ¿Has revisado mi correo? Pensé que era nuestra tarjeta conjunta. ¿Pensaste? Se levantó lentamente. No parecía un hombre sorprendido. Parecía un depredador preparándose para atacar. ¿Pensaste que tenías derecho a preguntarme cómo gasto el dinero que yo gano? También me puse de pie. Mi instinto gritaba que corriera, pero nuestro piso era demasiado pequeño y no había ningún lugar al que escapar. No te estaba cuestionando. Solo preguntaba. No vi venir el golpe. Su puño impactó contra mi pómulo y me lanzó hacia atrás, contra la encimera de la cocina. Una luz blanca explotó dentro de mi cabeza. Sentí sabor a sangre. Antes de poder recuperar el equilibrio, Marcos me agarró del cabello y golpeó mi cabeza contra un armario. Tú no haces preguntas. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío. No revisas mis cosas. No cuestionas mis decisiones. No haces nada excepto lo que yo te ordeno. Me empujó con violencia. Caí al suelo y mi cadera absorbió el impacto. A través del pitido que llenaba mis oídos, lo escuché abrir los cajones de la cocina. El terror se apoderó de mí. Me levanté como pude y corrí hacia el baño. Era la única habitación del piso con cerradura. Entré y cerré la puerta justo cuando sus pasos retumbaban por el pasillo. Mis manos temblaban tanto que casi no conseguí girar el pestillo. El cierre encajó un segundo antes de que Marcos golpeara la puerta desde el otro lado. La madera se estremeció. Abre, Elena. Su puño volvió a impactar contra la puerta. Ábrela ahora mismo. Retrocedí hasta chocar con la pared. Después me dejé caer sobre el suelo frío. La sangre de mi nariz manchaba la camiseta. El pómulo latía al ritmo del corazón y todo mi cuerpo temblaba. Marcos gritaba amenazas desde el pasillo. Describía lo que iba a hacerme cuando consiguiera entrar. Si conseguía entrar. Entonces pensé en mi bolso. Lo había dejado en el salón. Dentro estaba mi teléfono y la tarjeta de Alejandro. No podía llegar hasta ellos sin abrir la puerta. Y abrirla significaba entregarme. Otro golpe hizo crujir el marco. Marcos iba a derribarlo. Tal vez no con el siguiente impacto. Pero terminaría entrando. Y entonces recordé el teléfono viejo. Aquel que Marcos me había obligado a dejar de utilizar 6 meses antes, diciendo que la tarifa era demasiado cara. Yo lo había escondido en el armario del baño, detrás de unas toallas. También había guardado allí el cargador. Alguna parte de mí había sabido que algún día podría necesitarlo. Me arrastré hasta el mueble, aparté las toallas y encontré el aparato. Lo encendí. La pantalla tardó unos segundos en iluminarse. No tenía línea, pero todavía podía conectarse a Internet.
Introduje la contraseña de la red con dedos torpes y abrí una aplicación de llamadas. Necesitaba el número de la tarjeta. Pensé con desesperación. Lo había memorizado. Durante 3 noches, tumbada junto a Marcos mientras él dormía, había repetido aquellos dígitos mentalmente como una oración. Marqué. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Sí. Reconocí de inmediato aquella voz grave. Alejandro. Apenas podía hablar. Soy Elena. Elena Morales. Usted me dio su tarjeta en el restaurante hace 3 días. La puerta volvió a sacudirse. El marco se abrió ligeramente. Necesito ayuda. La voz de Alejandro cambió al instante. Ya no era tranquila. Era firme, concentrada. ¿Dónde estás? Dime la dirección exacta. Se la di entre respiraciones cortadas. Está intentando derribar la puerta del baño. No sé cuánto tiempo resistirá. No salgas. No abras a nadie excepto a mí o a mis hombres. Escuché movimiento al otro lado de la llamada. Estamos a menos de 10 minutos. ¿Cómo? He tenido a alguien vigilando el edificio desde la noche del restaurante. Te lo explicaré después. Su tono se volvió aún más severo. Elena, no abras esa puerta. La llamada terminó. Apreté el teléfono contra el pecho. Marcos había dejado de gritar. El silencio al otro lado resultaba peor. Lo escuché caminar por el piso y abrir cajones. Estaba buscando herramientas. 7 minutos después, oí voces nuevas. Hombres que no conocía. Hubo un forcejeo breve. Algo pesado cayó al suelo. Después escuché a Marcos hablar con un tono que nunca antes había oído en él. Miedo. Alguien llamó suavemente a la puerta del baño. Elena. Era a Alejandro. Ya estás a salvo. Abre la puerta, mis piernas apenas me sostenían cuando me puse de pie. Giré el pestillo con dedos temblorosos y abrí la puerta. Alejandro estaba al otro lado. Vestía ropa oscura y su expresión permanecía cuidadosamente controlada, pero sus ojos cambiaron al verme. Primero observó la sangre de mi rostro. Después el moretón que ya comenzaba a formarse sobre mi pómulo. Luego la forma en que mantenía un brazo pegado a las costillas. Detrás de él, 2 hombres sujetaban a Marcos contra la pared del salón. Mi marido estaba pálido. Sus ojos, siempre llenos de desprecio cuando me miraban, mostraban ahora un miedo auténtico. Por primera vez en 3 años, Marcos parecía comprender lo que significaba estar indefenso frente a alguien más fuerte. Alejandro dio un paso hacia mí. Levantó una mano, como si quisiera tocarme, pero se detuvo antes de hacerlo. ¿Puedes caminar? Asentí, aunque no estaba segura. Hay un médico esperándonos en un lugar seguro, dijo. Te examinará, tratará tus heridas y dejará constancia de todo. Su voz era firme, pero no autoritaria. No tienes que presentar una denuncia esta noche si no quieres. Sin embargo, es importante que un profesional documente lo que te ha hecho. ¿Quién demonios eres tú? La voz de Marcos se quebró. Alejandro giró lentamente la cabeza. No puedes entrar así en mi casa, continuó Marcos. Esto es ilegal. ¿Tu casa? Alejandro lo miró con una calma que resultaba más amenazante que un grito. El contrato de alquiler está a nombre de los 2. Tu esposa pidió ayuda. Nosotros respondimos. Marcos abrió la boca, pero Alejandro no le dio tiempo a hablar. Podemos llamar a la policía si lo prefieres. Estoy seguro de que estarán encantados de escuchar tu versión. Hizo una breve pausa. Y quizá también les interese conocer tus movimientos financieros para los Valdés. El color desapareció del rostro de Marcos. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que no. Alejandro volvió a mirarme. ¿Estás preparada para irnos? Uno de sus hombres salió del dormitorio con una mochila llena de ropa y otra bolsa donde había guardado mi portátil, algunos documentos y varios objetos personales. Todo lo que realmente me pertenecía cabía en 2 bolsas. 3 años de matrimonio. 3 años de mi vida. Y aquello era todo lo que me llevaba. Alejandro colocó una mano bajo mi codo, sin apretar, dándome apoyo cuando las piernas amenazaron con fallarme. Pasamos junto a Marcos. No lo miré. No quería ver su rostro. Tampoco quería darle la oportunidad de encontrar en mis ojos una última señal de miedo. Bajamos las escaleras y salimos a la calle. Un todoterreno negro esperaba frente al edificio con el motor encendido. Antes de que la puerta se cerrara,
Escuché a Alejandro decir algo en italiano a uno de sus hombres. No entendí las palabras. Pero su tono fue frío y definitivo. El vehículo arrancó. Durante varios minutos observé las luces de Madrid pasar al otro lado de la ventana. Calles húmedas, semáforos, edificios que había visto cientos de veces. Todo parecía igual. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado en aquel baño. Seguía asustada. Seguía herida. Y todavía no sabía qué ocurriría después. Pero estaba fuera. Por primera vez en 3 años, Marcos no podía alcanzarme. El lugar al que me llevaron era un ático moderno en una zona tranquila de Chamberí. El interior estaba limpio y amueblado, aunque resultaba impersonal, como una suite hotel preparada para recibir a alguien que no debía dejar huellas. Un hombre de unos 50 años esperaba en el salón con un maletín médico. Tenía cabello entrecano y una mirada amable. Soy el doctor Javier Castillo, se presentó. Voy a examinarte. No haré nada sin explicártelo antes. Alejandro permaneció en la habitación contigua mientras el médico trabajaba. Lo suficientemente cerca como para intervenir si lo necesitaba. Lo bastante lejos como para respetar mi intimidad. El doctor Castillo revisó mi rostro, mis costillas, la cadera y la parte posterior de la cabeza. Cada vez que sus dedos rozaban una zona dolorida, me avisaba antes. Tienes varias contusiones, las costillas muy golpeadas y probablemente una conmoción leve, dijo finalmente. No parece haber fracturas, pero debemos vigilarte durante las próximas horas. Guardó silencio un instante. ¿Ha ocurrido antes? Miré mis manos. Durante 3 años. El médico no mostró sorpresa. Tampoco lástima. Solo una tristeza contenida. Tomó fotografías de cada lesión desde varios ángulos. Después limpió la sangre, me dio medicación para el dolor y explicó qué síntomas debían preocuparme. Cuando terminó, Alejandro regresó. Se sentó frente a mí, manteniendo una distancia prudente. Necesito que comprendas la situación completa, dijo. Marcos trabaja para los Valdés. Es una organización criminal con la que mi familia mantiene un conflicto desde hace años. Sentí un escalofrío. Eso significa que tú también. Sí. No intentó negarlo ni suavizarlo. Mi familia controla negocios legales e ilegales. Tenemos enemigos y recursos que la policía no siempre puede ofrecer. Sus palabras deberían haberme hecho querer salir corriendo. Sin embargo, en aquel momento, Alejandro era la única persona que había cumplido su promesa. Tu relación con Marcos puede convertirte en una fuente de información, continuó. También puede convertirte en un objetivo si los Valdés descubren que estás bajo mi protección. Yo no sé nada de sus negocios. Mi voz salió débil. Nunca me contaba nada. Probablemente sabes más de lo que crees. Nombres escuchados en llamadas, números de cuenta, horarios, empresas, movimientos extraños. Cualquier detalle puede resultar útil. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te ofreceré protección a cambio de toda la información que puedas aportar. Nada más. Esperó unos segundos antes de continuar. También he contactado con una abogada especializada en violencia doméstica y divorcios. Mañana vendrá a verte. Con el informe médico y las fotografías podremos solicitar medidas urgentes. Lo observé en silencio. ¿Por qué haces todo esto? Alejandro tardó en responder. Porque nadie debería vivir aterrorizado por la persona que prometió protegerla. Su mirada no se apartó de la mía. Y porque tengo los medios para ayudarte. La respuesta fue tan sencilla que me resultó difícil creerla. Después recordé algo. Mi amiga Lucía. El miedo regresó de golpe. Trabaja en La Paz. Si Marcos piensa que sabe dónde estoy, podría ir a buscarla. Habrá alguien vigilándola discretamente, respondió Alejandro. Ella no lo sabrá, salvo que Marcos intente acercarse. El alivio me atravesó con tanta intensidad que tuve que cerrar los ojos. El cansancio, el dolor y la tensión de las últimas horas comenzaron a caer sobre mí al mismo tiempo. Alejandro lo notó. Se puso de pie y señaló el pasillo. Descansa. Lo demás puede esperar hasta mañana. Me miró con absoluta seriedad. Estás segura aquí. Y no volverás con él. Después de que se marchara, tomé el teléfono viejo y llamé a Lucía. Contestó al segundo tono. ¿Elena? ¿Dónde estás? Su voz sonaba tensa. Intenté hablar contigo esta tarde.
Marcos dijo que estabas durmiendo, pero algo no me pareció normal. Tragué saliva. Lo he dejado. Pronunciarlo en voz alta hizo que todo se volviera real. No puedo explicarte los detalles ahora, pero estoy a salvo. Hay personas ayudándome. ¿Qué personas? Elena, me estás asustando. Personas que pueden protegerme. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Te prometo que te lo contaré cuando pueda. Pero si Marcos te llama o intenta verte, no le digas nada. No le digas dónde estoy ni con quién. Hubo un silencio largo. Claro, respondió finalmente. Haré lo que necesites. Solo prométeme que tendrás cuidado. Te lo prometo. Cuando terminamos la llamada, me quedé sentada en la cama del dormitorio. El ático estaba en silencio. A mi alrededor había muebles caros, sábanas limpias y puertas que Marcos no podía abrir. Y entonces lloré. No fueron lágrimas discretas. No fueron aquellas lágrimas silenciosas que había aprendido a ocultar en la ducha o bajo las mantas. Lloré con todo el cuerpo, con sollozos que parecían venir de un lugar que había permanecido cerrado durante años. Había tomado una decisión. Había llamado a un desconocido peligroso. Ahora estaba bajo su protección y, de alguna forma, también en deuda con él. Pero seguía viva. Aquella noche, eso era suficiente. 2 semanas después, comenzaba a recordar lo que significaba respirar sin calcular las consecuencias. El ático era muy distinto al pequeño piso que había compartido con Marcos. Los ventanales daban a una calle arbolada. Había un salón amplio, una cocina moderna y una habitación donde podía dormir sin despertarme al menor ruido. También había un escritorio. Allí volví a trabajar. Al principio me costaba concentrarme. Cada sonido del edificio me hacía mirar hacia la puerta. Cada llamada desconocida aceleraba mi corazón. Pero poco a poco recuperé una parte de mí que creía perdida. La abogada que Alejandro había contratado se llamaba Patricia León. Era una mujer de mirada afilada y frases breves. No perdía tiempo. En menos de una semana había conseguido que recuperara el acceso a mis cuentas profesionales y a varios pagos que Marcos había retenido. También había solicitado una orden de alejamiento. La violencia física está documentada, me explicó. Y el control económico también es una forma de abuso. No permitiremos que siga utilizando tu dinero para obligarte a regresar. Por primera vez, mis ingresos volvieron a estar bajo mi control. Conseguí 3 nuevos proyectos de traducción. No eran especialmente importantes, pero trabajar me devolvía una sensación que había olvidado. Independencia. Alejandro visitó el ático al tercer día. Llegó por la tarde con varias bolsas de comida y una expresión de despreocupación que no lograba ocultar la atención con la que me observaba. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Miré alrededor. Este lugar es demasiado. No sé cómo agradecértelo. No necesitas seguir agradeciéndomelo. Comenzó a sacar recipientes de comida sobre la encimera. ¿Has comido hoy? La pregunta me sorprendió. Tomé café esta mañana. Su mandíbula se tensó ligeramente. El café no es comida. Señaló una silla. Siéntate. El tono era firme. Durante una fracción de segundo, mi cuerpo reaccionó como lo hacía con Marcos. Pero aquello era diferente. Alejandro no intentaba controlar lo que comía. Había visto que estaba descuidándome y había decidido hacer algo al respecto. Nos sentamos a la mesa. Había traído comida de un restaurante tailandés. Mientras comíamos, me preguntó por mi trabajo, por el apartamento y por las cosas que podía necesitar. No interrogaba. Escuchaba. En algún momento mencionó un libro de filosofía que estaba leyendo. Yo le conté que había estudiado literatura antes de casarme. ¿Dónde? Preguntó. En la Universidad Complutense. Sentí que las palabras pertenecían a otra vida. Quería especializarme en literatura comparada. Me interesaban García Márquez, Isabel Allende, Borges. ¿Por qué lo dejaste? Mis padres murieron. Bajé la mirada. Tuve que ocuparme del funeral y de las deudas. 6 meses después conocí a Marcos. Él decía que estudiar no era práctico, que necesitábamos el dinero. Alejandro permaneció en silencio. Ahora creo que no quería que tuviera nada propio, añadí. Ni estudios, ni amigos, ni una vida que él no pudiera controlar. La educación da poder, dijo Alejandro.
Y los hombres como Marcos no quieren que sus víctimas tengan poder. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Víctima. Durante 3 años había evitado llamarme así. Me decía que las cosas no eran tan graves. Que no era abuso si podía seguir trabajando. Que otros matrimonios también tenían problemas. Pero sentada frente a Alejandro, ya no podía mantener aquella mentira. Háblame de tus padres, pidió con suavidad. Y lo hice. Le conté el accidente. El conductor ebrio. La llamada de madrugada. Los trámites que tuve que afrontar con 22 años sin saber siquiera cómo organizar un funeral. Le hablé de Lucía, que fue la única persona que permaneció a mi lado. Cuando terminé, Alejandro guardó silencio unos segundos. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años, dijo. Lo miré sorprendida. Cáncer. 8 meses desde el diagnóstico hasta el final. Lo siento. Antes de morir, me hizo prometer que utilizaría los recursos que tuviera para proteger a quienes no podían protegerse solos. Su voz era tranquila. En aquel momento no sabía qué recursos tendría ni la clase de vida que iba a llevar. Pero he intentado cumplirlo. ¿Por eso me ayudaste? En parte. Me sostuvo la mirada. También porque ver lo que te hacía y no intervenir me habría convertido en cómplice. Y yo no acepto ser cómplice de hombres como él. Aquella tarde entendí algo. Alejandro Ferrer era peligroso. No había duda. Pero el peligro en él no se parecía al de Marcos. Marcos destruía a los débiles porque podía hacerlo. Alejandro parecía haber construido toda su vida alrededor de una idea distinta. Usar su poder para decidir quién no volvería a ser destruido. Las visitas de Alejandro se hicieron más frecuentes después de aquella conversación. Pasaba por el ático cada pocos días. Casi siempre llevaba algo. A veces era café de una pequeña cafetería que, según él, preparaba el mejor café negro de Madrid. Otras veces aparecía con libros que pensaba que podían interesarme. Una tarde llevó una planta. Este lugar necesita algo vivo, dijo mientras la colocaba junto a la ventana. Eran gestos pequeños. Nada que pudiera considerarse excesivo. Y, sin embargo, significaban más de lo que yo sabía expresar. Marcos también me compraba cosas al principio. Regalos caros, vestidos, joyas que nunca habría elegido por mí misma. Pero aquellos objetos siempre venían acompañados de una deuda invisible. Alejandro no esperaba nada. No utilizaba sus detalles para recordarme lo que había hecho por mí. Simplemente observaba. Escuchaba. Y después aparecía con algo que demostraba que había prestado atención. Comencé a notar detalles sobre él. La forma en que me escuchaba sin mirar el teléfono ni interrumpirme. El modo en que su expresión se suavizaba cuando estaba conmigo, aunque se endurecía en cuanto alguno de sus hombres entraba en la habitación. La cicatriz que cruzaba el dorso de su mano izquierda. El reloj antiguo que utilizaba todos los días y que parecía tener más valor sentimental que económico. También aprendí que no le gustaba hablar de sí mismo. Cuando las conversaciones se acercaban demasiado a su pasado, desviaba el tema con una pregunta. Pero poco a poco, con cada visita, fue dejando caer pequeñas piezas de su vida. Al 11º día hice algo impulsivo. Cociné. La cocina del ático estaba bien equipada y encontré todo lo necesario para preparar una tortilla española, una ensalada y un poco de pan con tomate. No era una cena sofisticada, pero era algo que había elegido hacer. Cuando Alejandro llegó para su visita habitual, abrí la puerta antes de que pudiera llamar por segunda vez. He preparado la cena, dije, intentando ocultar los nervios. Si quieres quedarte. Por un instante pareció sorprendido. Después sonrió. No era la sonrisa controlada que utilizaba con sus hombres. Era más sencilla. Más auténtica. Me gustaría. Nos sentamos a la mesa con 2 copas de vino que él había llevado días antes y que yo todavía no me había atrevido a abrir. Al principio hablamos de cosas pequeñas. Comida. Lugares que habíamos visitado. La lluvia que llevaba toda la semana cayendo sobre Madrid. La conversación fue avanzando sin esfuerzo hasta entrar en terrenos más personales. Alejandro me habló de crecer dentro de una familia donde la lealtad era una obligación y el silencio podía salvar vidas. De cómo aprendió demasiado pronto que la violencia también era una forma de lenguaje. De Daniel. De la responsabilidad que ambos heredaron después de la muerte de su padre. ¿Nunca has querido marcharte? Pregunté.
Alejandro hizo girar lentamente el vino dentro de su copa. A veces. Esperó antes de continuar. Pero irme significaría abandonar a personas que dependen de mí. Gente que ha confiado en mi familia durante años. No puedo hacer eso. Entonces estás atrapado. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro levantó la vista. De una manera diferente a la tuya, pero sí. Miró hacia la ventana. No siempre podemos escoger la vida en la que nacemos. Solo podemos elegir qué hacemos con ella. Bajé la mirada hacia mi plato. Yo sí elegí a Marcos. La voz se me volvió más baja. Y elegí mal. Elegiste con la información que tenías en aquel momento. Eso no cambia lo que ocurrió. No, respondió. Pero significa que no eres responsable de lo que él hizo después. Me quedé callada. Alejandro apoyó los antebrazos sobre la mesa. Elena, necesitas entender algo. Su tono era suave, pero no dejaba espacio para discutir. El aislamiento no fue culpa tuya. El control económico tampoco. Ni los golpes. Nada de eso ocurrió porque tú lo permitieras. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Todo el mundo dice que no fue mi culpa. Mi voz tembló. Pero yo me quedé. Durante 3 años. Alejandro no apartó la mirada. Abandonar a un agresor es uno de los momentos más peligrosos para una víctima. La mayoría de los ataques graves ocurren cuando el agresor siente que está perdiendo el control. Se inclinó un poco hacia mí. Te quedaste porque una parte de ti sabía que intentar marcharte podía costarte la vida. Eso no es debilidad. Hizo una pausa. Es instinto de supervivencia. Me limpié una lágrima antes de que descendiera por mi mejilla. ¿Cómo sabes todo esto? La expresión de Alejandro cambió. Porque he conocido a muchos hombres como Marcos. Sus ojos se endurecieron. En mi mundo aprendes a reconocer patrones. Aprendes a distinguir a los depredadores antes de que muestren los dientes. ¿Y qué haces cuando los encuentras? El silencio se prolongó. Lo necesario para que no vuelvan a hacer daño. La respuesta debería haberme asustado. Pero no lo hizo. Marcos había destruido 3 años de mi vida. Había convertido cada día en una prueba de resistencia. Saber que Alejandro tenía el poder para impedir que volviera a lastimar a alguien no me pareció una amenaza. Se parecía demasiado a la justicia. ¿Te arrepientes de haberme ayudado? Pregunté. Daniel dijo que los Valdés podían verlo como una provocación. No, respondió de inmediato. Los Valdés ya eran un problema antes de que tú aparecieras. Si protegerte acelera el conflicto, lo afrontaremos. Su mirada se suavizó. Hay complicaciones que merecen la pena. Terminamos de cenar en un silencio cómodo. Cuando Alejandro se levantó para marcharse, se detuvo junto a la puerta. Estás avanzando mucho. Algunos días no lo parece. Reconstruir una vida lleva tiempo. Su mano permaneció unos segundos sobre el pomo. Pero eres más fuerte de lo que crees, Elena. Después se marchó. Me quedé frente a la puerta cerrada, escuchando el silencio del ático. Algo cálido se movía dentro de mi pecho. No era solo gratitud. Tampoco era únicamente alivio. Estaba empezando a preocuparme por Alejandro Ferrer de una forma que no tenía nada que ver con la protección que me ofrecía. Lucía vino a visitarme 3 días después. Alejandro envió un coche para recogerla y se aseguró de que conociera las normas de seguridad. En cuanto entró en el ático, me abrazó con tanta fuerza que el aire abandonó mis pulmones. Dios mío, Elena. Su voz se quebró. He estado muerta de miedo. Estoy bien. Lucía se separó para examinarme. Los moretones ya comenzaban a desvanecerse, aunque todavía quedaban sombras amarillentas bajo el maquillaje. ¿Marcos ha intentado ponerse en contacto contigo? La orden de alejamiento ya está activa. Si se acerca, la gente de Alejandro lo sabrá. Lucía frunció el ceño. Alejandro. Repitió el nombre lentamente. El hombre que te ha instalado aquí. Sí. ¿Qué hace exactamente? Yo ya había pensado en aquella pregunta. También había pensado en todas las respuestas posibles. Trabaja en seguridad. La mentira sonó poco convincente incluso para mí. Tiene contactos. Recursos. Puede protegerme de una forma que la policía no puede. Lucía miró alrededor. El mobiliario moderno. Los ventanales. La puerta reforzada. ¿Y qué quiere a cambio?
Aunque esperaba la pregunta, sentí una punzada de incomodidad. Información sobre el trabajo de Marcos. ¿Solo eso? ¿Solo eso? Lucía no pareció convencida, pero decidió no insistir. Se sentó conmigo en el sofá y sostuvo mis manos. Estoy orgullosa de ti por haber salido. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Pero quiero que tengas cuidado. Los hombres con esta clase de poder pueden hacer desaparecer problemas. Eso no significa que sean seguros. Alejandro no es como Marcos. Lo sé. Respiró hondo. Pero que no sea como él no significa automáticamente que sea bueno para ti. Soltó una de mis manos y miró otra vez el ático. No cambies una jaula por otra, Elena. Después de que se marchara, aquellas palabras permanecieron conmigo. ¿Estaba cambiando una jaula por otra? Alejandro me había dado libertad. Podía trabajar. Podía decidir cuándo dormir, qué comer y con quién hablar. Pero seguía dependiendo de su protección. Vivía en una propiedad suya. Sus hombres vigilaban la entrada. La diferencia era que aquella jaula tenía respeto. Tenía libros, conversaciones y espacio para recuperarme. Y quizá eso era lo que más miedo me daba. No que Alejandro fuera peligroso. Lo supe desde la primera vez que lo vi. Lo que me asustaba era descubrir que empezaba a desear permanecer cerca de él incluso cuando el peligro de Marcos desapareciera. En menos de 2 semanas, Alejandro se había convertido en alguien a quien esperaba ver. Su opinión me importaba. Su presencia conseguía que me sintiera visible. No sabía qué significaba aquello, ni si estaba preparada para averiguarlo. Pero mientras regresaba al escritorio y abría un nuevo documento de traducción, comprendí que la siguiente etapa de mi vida sería mucho más complicada que limitarme a sobrevivir. Un mes después de haber abandonado el piso de Marcos, Patricia me llamó con noticias que deberían haberme hecho sentir más satisfecha. La orden de alejamiento se está cumpliendo, dijo con su habitual tono directo. Marcos no ha intentado acercarse ni ponerse en contacto contigo. Hizo una pausa breve. ¿Eso significa que está empezando a tomársela en serio o que alguien le ha explicado las consecuencias de ignorarla? No necesitaba preguntar quién podía haber sido ese alguien. Además, continuó Patricia, la investigación sobre las operaciones financieras de los Valdés está avanzando. Tu marido tendrá problemas mucho mayores que el divorcio dentro de poco. Eso es bueno. Las palabras sonaron extrañas. Bueno era una forma demasiado simple de describir el alivio de saber que Marcos comenzaba a perder el control sobre mi vida. El procedimiento de separación también está avanzando, añadió. Con el informe médico, las pruebas de violencia y la documentación sobre el control económico, podríamos tener acuerdos provisionales dentro de unas 6 semanas. Gracias, Patricia. No me des las gracias todavía. Dámelas cuando hayas recuperado legalmente todo lo que te pertenece. Cuando terminó la llamada, me quedé junto a los ventanales del ático. 4 semanas. Había pasado un mes desde aquella noche en la que me encerré en el baño y marqué el número de un desconocido. 4 semanas de trabajo. De curación. De recuperar pequeñas partes de mí misma. Y 4 semanas de visitas de Alejandro, de conversaciones largas y de cafés que siempre aparecían preparados exactamente como me gustaban. El ático era cómodo. Seguro. Pero comenzaba a sentirme inquieta. No porque Alejandro hubiera impuesto restricciones. Nunca lo hacía. Sin embargo, salir sola todavía no era una opción. Los Valdés seguían vigilando movimientos y Marcos aún podía representar una amenaza. La seguridad que me protegía también me recordaba que mi vida todavía no me pertenecía por completo. Necesitaba salir. Hacer algo normal. Demostrarme que podía regresar al mundo sin romperme. Entonces pensé en la librería. Era un pequeño establecimiento en el barrio de las Letras al que solía ir antes de conocer a Marcos. Vendían libros usados y tenían sillones desgastados entre las estanterías. Recordaba el olor a papel antiguo. La luz de la tarde entrando por los cristales. La sensación de perderme durante horas sin que nadie me preguntara dónde estaba. Cuando Alejandro llegó aquella tarde, yo ya llevaba el abrigo puesto. Me observó desde la puerta. ¿Vas a algún sitio? Necesito salir. No le di tiempo a responder. Hay una librería a la que iba antes. Sé que existen protocolos, riesgos y todo eso, pero llevo un mes encerrada aquí y empiezo a sentir que las paredes se acercan. Alejandro me estudió durante unos segundos. Esperaba una negativa.
En cambio, asintió. De acuerdo. ¿De acuerdo? Te llevaré. No hace falta que vengas tú. Puedes mandar a uno de tus hombres. Podría. Entró y cerró la puerta. Pero es tu primera salida desde que te marchaste. Prefiero acompañarte personalmente. Tomó las llaves del bolsillo. Concédeme ese capricho. El trayecto duró unos 20 minutos. Fui todo el camino mirando por la ventanilla como si llevara años sin ver Madrid. Personas caminando con bolsas. Parejas discutiendo frente a los semáforos. Camareros colocando mesas bajo los toldos. Vidas corrientes. Problemas corrientes. Alejandro iba sentado junto a mí en la parte trasera del coche. No me observaba constantemente. No preguntaba si estaba bien cada 5 minutos. Simplemente estaba allí. La librería no había cambiado. Seguía siendo pequeña, estrecha y maravillosamente desordenada. Las estanterías llegaban casi hasta el techo. Había pilas de novelas sobre el suelo y carteles escritos a mano recomendando autores desconocidos. La propietaria, una mujer de cabello gris y desordenado llamada Carmen, levantó la cabeza desde el mostrador. Abrió mucho los ojos. ¿Elena Morales? Sentí que el corazón se me encogía. Hola, Carmen. No te veía desde hace años. Salió de detrás del mostrador y me abrazó. ¿Dónde te habías metido? Miré a Alejandro por encima de su hombro. La vida se complicó. Era una respuesta ridículamente pequeña para todo lo que había ocurrido. Carmen se apartó. Bueno, lo importante es que has vuelto. Me señaló las estanterías. Sigue todo tan desordenado como lo recuerdas. Alejandro caminó detrás de mí por los pasillos estrechos. Su cuerpo parecía demasiado grande para aquel lugar, pero se movía con cuidado para no derribar las torres inestables de libros. Yo pasaba los dedos por los lomos. Sacaba novelas al azar. Leía contraportadas. Durante un rato olvidé la orden de alejamiento, los hombres vigilando el coche y la amenaza de los Valdés. Volví a ser la joven que podía pasar una tarde entera escogiendo un solo libro. Alejandro apareció a mi lado con una novela de portada exageradamente romántica. He encontrado algo interesante. Le quité el libro de las manos. El abrazo peligroso del amor, leí en voz alta. Esto ya empieza mal. Abrí la contraportada. Ella era una humilde muchacha de pueblo. Él, un poderoso empresario con un secreto oscuro. Su amor podría salvarlos o destruir todo cuanto conocían. Lo miré. Es terrible. Alejandro alzó una ceja. Parece muy dramático. Parece insoportable. Aún no lo has leído. No necesito leerlo. ¿Y si el secreto oscuro es realmente interesante? No pude evitar reír. La risa salió antes de que tuviera tiempo de contenerla. Era un sonido extraño. Casi olvidado. Alejandro se quedó observándome, y su expresión cambió de una forma que me hizo sentir calor en el rostro. Cómpralo si quieres, dije, devolviéndoselo. Pero yo no pienso leerlo. Él colocó el libro bajo el brazo con solemnidad. Lo leeré y te prepararé un informe completo. No quiero ningún informe. Será detallado. Continuamos recorriendo las estanterías. Yo elegí varias novelas latinoamericanas, una edición antigua de poemas de Neruda y un ensayo que había querido leer durante años. Alejandro escogió historia, filosofía y, para mi sorpresa, un pequeño libro de poesía italiana. No esperaba eso, comenté. ¿Qué cosa? Que leyeras poesía. También compré una novela sobre un empresario misterioso. Eso destruye cualquier reputación literaria que intentaras construir. La voz de Carmen llegó desde el fondo. Elena, venid a tomar algo. Invita a la casa. La pequeña cafetería de la librería no servía café. Solo chocolate caliente, infusiones y algunos pasteles caseros. Nos instalamos en 2 sillones viejos junto a la ventana. Sostuve la taza entre las manos, sintiendo el calor contra los dedos. Aquello era normal. Sentarse con alguien. Hablar de libros. Reírse de una historia absurda. Durante años había olvidado que la vida también podía estar formada por momentos que no exigían sobrevivir. Gracias, dije. Alejandro dejó su taza sobre la mesa baja. ¿Por qué? Por traerme. Miré alrededor. Por no hacerme sentir culpable por necesitar salir. Por no decirme que estoy siendo imprudente o difícil. No estás siendo difícil.
Hay hombres armados esperando fuera. Eso no significa que estés haciendo algo malo. Su tono fue tranquilo. Estás recuperándote, Elena. Y recuperarse no consiste solo en permanecer a salvo detrás de una puerta. Me sostuvo la mirada. Necesitas recordar lo que significa vivir. La tarde fue desapareciendo mientras hablábamos. Cuando salimos de la librería, ya comenzaba a oscurecer. Alejandro cargaba con casi todas las bolsas, pese a mis protestas. Una lluvia fina había cubierto la acera y las hojas húmedas se pegaban al suelo. Yo caminaba a su lado, riéndome de otra observación sobre la novela romántica. No vi el grupo de hojas mojadas bajo mis zapatos. El pie resbaló. Perdí el equilibrio. Antes de caer, unos brazos fuertes rodearon mi cuerpo. Alejandro me sostuvo por la cintura y me atrajo contra su pecho. Todo pareció detenerse. Su rostro quedó a pocos centímetros del mío. Podía sentir el calor de sus manos incluso a través del abrigo. Su expresión cambió. Primero fue preocupación. Después algo más intenso. Sus ojos descendieron hacia mis labios. Mi respiración se volvió irregular. Iba a besarme. Y yo quería que lo hiciera. La certeza me atravesó con una claridad que no dejaba lugar a excusas. No era gratitud. No era dependencia. Deseaba a aquel hombre. Deseaba acercarme a él no por lo que había hecho por mí, sino por quién era cuando nadie lo observaba. Alejandro inclinó ligeramente el rostro. Pero no terminó el movimiento. Se apartó unos centímetros. Sus manos permanecieron en mi cintura hasta asegurarse de que podía mantenerme en pie. «Cuidado», murmuró. «La acera está resbaladiza. Alejandro». Mi propia voz sonó más baja de lo que pretendía. Él cerró los ojos durante un segundo, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. «Debes elegir esto cuando estés preparada». «Lo estoy». No solo legalmente. Abrió los ojos. También emocionalmente. Retiró lentamente las manos de mi cintura. Cuando puedas estar segura de que lo que sientes no nace de la gratitud, del miedo o de la necesidad de aferrarte a la persona que te ayudó a escapar. No sabes lo que siento. Precisamente por eso debo darte tiempo. Dio un paso atrás. La distancia entre nosotros me resultó repentinamente insoportable. Mereces tomar esa decisión sin presiones. Y yo no voy a quitarte esa libertad por querer algo demasiado pronto. Sentí frustración. Deseo. Y también una parte de mí que comprendía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y si no quiero esperar? La expresión de Alejandro se suavizó. Dímelo cuando seas libre. Ya soy libre. Cuando el divorcio sea definitivo. Cuando Marcos deje de ser una amenaza. Cuando hayas construido una vida que no dependa de huir de él ni de esconderte conmigo. Se acercó un poco, aunque no volvió a tocarme. No voy a ninguna parte, Elena. Su voz se volvió más áspera. Puedo esperar. Regresamos al ático en silencio. No fue un silencio incómodo. Estaba lleno de palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. Al llegar, Alejandro dejó las bolsas junto a la puerta. Gracias por hoy, dije. Cuando quieras. Se volvió para marcharse, pero se detuvo. Elena. Sí. Estoy esperando porque me importas. Su mirada se sostuvo en la mía. No porque no desee lo mismo. La puerta se cerró tras él. Me quedé inmóvil en el salón, rodeada de libros nuevos y con los labios ardiendo por un beso que no había ocurrido. Aquella noche admití finalmente la verdad. Me estaba enamorando de Alejandro Ferrer. No porque me hubiera salvado. No por el ático, los abogados o los hombres que vigilaban la entrada. Me enamoraba de él porque me escuchaba. Porque me hacía reír. Porque respetaba mis decisiones incluso cuando aquello significaba renunciar a algo que también deseaba. Y eso era mucho más aterrador que cualquier enemigo que pudiera estar esperando fuera 6 semanas después de haber abandonado a Marcos. Me encontró. Aquella tarde estaba trabajando en una traducción jurídica del portugués al español. Llevaba casi 2 horas concentrada frente al portátil cuando escuché gritos en la calle. Al principio no presté atención. Madrid estaba llena de bocinas, discusiones y voces que se elevaban desde las aceras. Entonces escuché mi nombre. Elena. La voz era espesa. Furiosa. Sentí que todo el cuerpo se me enfriaba. Me acerqué al ventanal con cuidado, sin colocarme directamente frente al cristal. Marcos estaba en la acera.
Tenía la camisa fuera del pantalón y el rostro enrojecido por el alcohol o la rabia. Quizá por ambas cosas. 2 hombres de Alejandro se habían colocado entre él y la entrada del edificio. No lo tocaban, pero sus posturas dejaban claro que no le permitirían avanzar. «Sé que estás ahí», gritó Marcos. «No puedes esconderte para siempre». Mis manos comenzaron a temblar. Saqué el teléfono y llamé a Alejandro. Contestó antes del segundo tono. «Ya voy de camino», dijo sin dejarme hablar. «Aléjate de las ventanas y cierra la puerta». «¿Cómo me ha encontrado?». La pregunta salió convertida en un susurro. «Lo averiguaremos después». Escuché una puerta cerrarse al otro lado de la llamada. «No bajes. No respondas. Yo me ocuparé». La línea se cortó. Me alejé del ventanal y apoyé la espalda contra la pared. El ático debía ser seguro. Aquella puerta, los hombres de vigilancia, la nueva rutina que había construido, todo debía mantenerme lejos de él. Pero Marcos estaba allí. Había encontrado el único lugar en el que yo comenzaba a sentirme libre. Y de pronto, todo el progreso de las últimas semanas pareció frágil. Como si pudiera romperse con una sola voz gritando mi nombre desde la calle. Pasaron 10 minutos. Escuché llegar un coche. Después varias voces nuevas. Un intercambio breve y tenso. Luego silencio. Un silencio total que resultó más inquietante que los gritos. Alguien llamó a la puerta. Di un salto. «Elena, soy yo». La voz de Alejandro. Abrí con manos temblorosas. Estaba frente a mí, completamente sereno salvo por sus ojos. En ellos había una furia oscura, controlada a duras penas. Uno de sus hombres permanecía al fondo del pasillo. «¿Se ha ido?», pregunté. «Lo están llevando de regreso a su piso». Alejandro entró y cerró la puerta. Ha recibido un mensaje muy claro sobre lo que ocurrirá si vuelve a acercarse. La orden de alejamiento. Patricia documentará lo sucedido. Hay testigos y grabaciones de las cámaras del edificio. Su voz se volvió más fría. Si repite algo parecido, la policía tendrá motivos suficientes para detenerlo. Me rodeé el cuerpo con los brazos. ¿Cómo me encontró? Alejandro guardó silencio un instante. Los Valdés llevan semanas vigilando nuestros movimientos. Cámaras de tráfico, matrículas, coches estacionados cerca de lugares que frecuentamos. Miró hacia el ventanal. Probablemente siguieron uno de mis vehículos hasta este edificio. Entonces nunca estuve realmente a salvo. Sí lo estabas. Su respuesta fue inmediata. Pero yo subestimé hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Se acercó un poco. Eso es responsabilidad mía. No. Negué con la cabeza. Marcos trabaja para ellos. Era lógico que intentaran encontrarme. Me senté en el sofá porque las piernas comenzaron a fallarme. Alejandro se colocó a mi lado, dejando espacio entre nosotros. Voy a cambiar los protocolos y trasladarte a otro lugar. ¿Otra vez? Este ático ya no es seguro. No quiero seguir huyendo. La frase salió con más fuerza de la que esperaba. Alejandro me observó. No estás huyendo. Estamos adaptándonos a una amenaza. Se siente igual. Me levanté y caminé hasta la ventana, aunque no me acerqué demasiado. Durante 6 semanas he intentado reconstruirme. He trabajado. He salido. He comenzado a recordar quién era. Respiré hondo. Y Marcos aparece en la calle y vuelve a hacerme sentir como si todavía tuviera poder sobre mí. No lo tiene. Entonces necesito dejar de esconderme de la realidad. Me giré hacia Alejandro. Quiero saber quién eres de verdad. Su expresión se volvió más cerrada. Ya sabes quién soy. Conozco al hombre que trae café y libros. Al que me escucha y me hace sentir segura. Di un paso hacia él. Pero no conozco al hombre al que Marcos teme. No conozco la parte de ti que dirige a todos esos hombres y decide cómo responder a los Valdés. Alejandro permaneció inmóvil. Esa no es una parte de mí que quisiera mostrarte. No me importa lo que quisieras mostrarme. La dureza de mi propia voz me sorprendió. Me importa la verdad. Él no respondió. Has estado tratándome como si fuera frágil, continué. Como si cualquier cosa pudiera romperme. No pienso eso. Entonces demuéstralo. Sostuve su mirada. Sobreviví 3 años con Marcos. No soy débil, Alejandro.
Y necesito saber exactamente en manos de quién estoy poniendo mi vida. Algo cambió en su rostro. No fue enfado. Fue aceptación. De acuerdo. Se levantó. Esta noche tengo una reunión sobre los Valdés. Puedes venir y observar. Quiero hacerlo. No será una conversación agradable. No necesito que lo sea. Alejandro se acercó hasta quedar frente a mí. Una vez que veas esa parte de mi mundo, no podrás olvidarla. Estoy segura. Aquella noche me llevó a un edificio discreto cerca de Arganzuela. Desde fuera parecía una oficina cualquiera. En el interior había controles de seguridad, hombres armados y pasillos demasiado silenciosos. Subimos al último piso. Daniel ya estaba allí junto a otros 3 hombres que no conocía. En una de las paredes había mapas de Madrid, fotografías y listas de nombres. No intenté mirar demasiado. Me senté en un rincón mientras ellos comenzaban la reunión. Hablaron en español e italiano. Mencionaron coches, cámaras, empresas, rutas y hombres que trabajaban para los Valdés. La conversación era metódica, casi administrativa. Pero bajo cada frase existía una amenaza. No discutían si debían responder. Solo cómo hacerlo sin provocar una guerra abierta. Alejandro era diferente allí. Seguía siendo calmado. Pero su voz tenía una dureza que no utilizaba conmigo. Cuando hablaba, todos guardaban silencio. Cuando tomaba una decisión, nadie la cuestionaba. En aquel despacho entendí por qué su nombre provocaba miedo. Alejandro Ferrer no necesitaba gritar. No necesitaba demostrar su poder. Todos en la habitación ya sabían de lo que era capaz. La reunión terminó cerca de las 10. Daniel y los demás se marcharon. Alejandro se quedó junto a la mesa y me observó. ¿Preguntas? ¿Vas a ir contra las personas que ayudaron a Marcos a encontrarme? Sí. No dudó. Con cuidado. Sin actuar por impulso. Pero cruzaron una línea. ¿Les harás daño? Su mirada no se apartó de la mía. Haré lo necesario para que comprendan que no pueden volver a acercarse a ti. Debería haber sentido miedo. Quizá incluso repulsión. Pero no fue así. ¿Te molesta? Preguntó. Debería. Me levanté. Pero no. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Eso me convierte en una mala persona? No. Su voz se suavizó. Te convierte en alguien que ha aprendido que no todos los depredadores se detienen con palabras. Caminé hacia él. No tengo miedo de ti. Tal vez deberías. Sé cómo se siente el miedo. Me detuve frente a él. Viví con él durante 3 años. Lo que siento contigo no se parece en nada. Alejandro bajó la mirada hacia mí. Elena, ya sé lo que vas a decir. Levanté una mano y la apoyé sobre su pecho. Sentí cómo su respiración cambiaba. Que necesito más tiempo. Que podría estar confundiendo gratitud con amor. Que aún no soy completamente libre. Todo eso sigue siendo cierto. No. Negué lentamente. He tenido 6 semanas para pensarlo. 6 semanas para descubrir quién soy cuando Marcos no controla cada decisión. Mis dedos se cerraron ligeramente sobre la tela de su camisa. Y te elijo a ti. Alejandro se quedó inmóvil. No porque me rescataras. Mi voz se volvió más baja. Te elijo porque me hace sentir viva. Porque me escuchas. Porque nunca decides por mí sin explicarme las razones. Porque cuando me miras, no ves algo roto que debas poseer. Su mano cubrió la mía. ¿Estás completamente segura? Deja de preguntármelo. Me puse de puntillas y lo besé. Durante un instante no se movió. Me dio una última oportunidad para apartarme. No lo hice. Entonces su control se rompió. Sus brazos me rodearon y me atrajo contra él. El beso fue intenso, pero no desesperado. Cada vez que se acercaba más, dejaba un espacio para que yo pudiera detenerlo. No lo detuve. Por primera vez en años, el deseo no venía acompañado de miedo. No había obligación. No había castigo. Solo una elección que me pertenecía. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Alejandro apoyó la frente contra la mía. Te amo, dijo. Las palabras salieron bajas. Casi dolorosas. He intentado evitarlo, pero te amo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Yo también te amo. Aquella noche no borró lo que Marcos había hecho. No curó de golpe cada herida.
pero me devolvió algo que él había intentado destruir. La certeza de que mi cuerpo, mi vida y mis decisiones seguían perteneciéndome. A la mañana siguiente, Daniel llamó a la puerta del despacho privado. Su expresión al entrar sugería que sabía perfectamente lo que había ocurrido, pero tuvo la prudencia de no comentarlo. Hemos encontrado las cámaras, informó. Los Valdés llevaban 2 semanas controlando las matrículas de los coches que entraban y salían. Dejó una carpeta sobre la mesa. También tenían a un hombre vigilando desde un piso cercano. Ya no lo hará. ¿Qué significa exactamente eso? Pregunté. Daniel mostró una sonrisa neutra. ¿Qué has sido convencido de buscar otro empleo? Alejandro tomó la carpeta. El ático está comprometido. Te trasladarás a mi residencia principal. Lo miré. ¿A tu casa? Tiene mejor seguridad. Accesos controlados y espacio suficiente para que sigas trabajando con independencia. Percibió mi duda. Será temporal, salvo que tú decidas otra cosa. Otra vez una elección. No una orden. De acuerdo, respondí. Quiero verla. Antes de salir, Alejandro me tomó de la mano. Lo de anoche cambia las cosas. Su tono era serio. Si los Valdés descubren que eres algo más que una mujer bajo mi protección, te convertirás en un objetivo más importante. Pensé en Marcos gritando desde la calle. En la vida que había sobrevivido. En el hombre que estaba frente a mí y que, aun queriéndome, seguía ofreciéndome la posibilidad de marcharme. Estoy preparada. Entrelacé mis dedos con los suyos. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. Alejandro besó mi frente. Después mis labios. Juntos, entonces. Tomó mi maleta. Vamos a casa. 5 días después de mudarme a la residencia de Alejandro, todavía descubría habitaciones nuevas. La propiedad no se parecía a lo que había imaginado. No había estatuas de mármol, columnas doradas ni exhibiciones exageradas de riqueza. Era una gran casa de piedra, situada detrás de muros altos y árboles antiguos, en una zona privada a las afueras de Madrid. Elegante. Discreta. Más parecida a una finca familiar que al hogar de un hombre al que muchos temían. En el interior, los suelos de madera mostraban el desgaste de los años. Los muebles parecían elegidos por su comodidad antes que por su precio. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares. Alejandro de niño. Daniel con un uniforme escolar demasiado grande. Una mujer de ojos oscuros que aparecía abrazándolos en casi todas las imágenes antiguas. Su madre. Aquellas fotografías hacían que la casa se sintiera vivida. No era una fortaleza vacía. Era un hogar protegido como una fortaleza. Señorita Elena, el desayuno está preparado. Me giré al escuchar la voz. Una mujer de unos 60 años estaba de pie detrás de mí. Tenía el cabello oscuro atravesado por mechones plateados y recogido en un moño impecable. Vestía pantalones negros y una blusa color crema. Su rostro tenía esa clase de calidez que hacía pensar que sonreía con frecuencia. Usted debe de ser Sofía. Y usted debe de ser la mujer que ha puesto esta casa patas arriba. La miré, alarmada. Sofía sonrió. En el mejor sentido posible. Señaló el pasillo. Venga. Está demasiado delgada y pienso solucionar eso. La seguí hasta la cocina. Era una estancia amplia, pero acogedora. Había ollas de cobre colgadas sobre una isla central, plantas aromáticas junto a las ventanas y pan recién hecho enfriándose sobre una rejilla. Sofía colocó frente a mí un plato con huevos, fruta, pan tostado y varios dulces que no reconocí. Esto es demasiado. Eso es una tontería. Sirvió café en mi taza. Negro. Exactamente como me gustaba. El señor Alejandro me ha dicho que ha pasado por momentos difíciles. La comida ayuda. Se apoyó en la encimera. Llevo 15 años alimentando a esta familia. Sé lo que ayuda y lo que no. Comencé a comer mientras ella se movía por la cocina con una eficiencia tranquila. Me habló de la madre de Alejandro. De cómo la había contratado cuando él tenía 19 años y ya cargaba con responsabilidades que ningún joven debería haber conocido. Se volvió más duro después de perderla, dijo Sofía. Más silencioso. Colocó otra rebanada de pan en mi plato antes de que pudiera protestar. Pero su bondad sigue ahí. Solo la guarda debajo de demasiadas capas. Él me habló de ella. Sofía se detuvo. Eso no lo hace con casi nadie.
Volvió a moverse, aunque una sonrisa leve apareció en su rostro. Está diferente desde que usted llegó. ¿Diferente? Más ligero. Se encogió de hombros. Como si hubiera recordado que la vida no consiste únicamente en deberes, enemigos y problemas. Antes de que pudiera responder, Daniel apareció en la puerta. Tenía el cabello húmedo y llevaba una camiseta oscura. Sofía, dime que has preparado los dulces de almendra. Sí. Daniel tomó uno de la bandeja. Eres una santa. Después me miró. Buenos días, Elena. ¿Has dormido bien? Sí. Perfecto. Los muros son gruesos, así que probablemente no hayas escuchado a Alejandro caminar por los pasillos a las 3 de la mañana. Daniel, lo reprendió Sofía. ¿Qué? Debes saber dónde se está metiendo. Se sentó a mi lado y robó una pieza de fruta de mi plato. Mi hermano piensa en voz alta cuando tiene problemas. También organiza los libros por colores en lugar de hacerlo por autores. Eso no puede ser cierto. Lo es. Sofía negó con la cabeza. No le hagas caso. También se obsesiona con la salsa de tomate, continuó Daniel. Puede pasar 2 horas frente a una olla porque asegura que necesita alcanzar el punto exacto. No pude evitar reír. Tú no estás en posición de criticarlo, dijo Sofía. Si alguien utiliza el molido equivocado para tu café, actúas como si hubiera cometido un crimen. El espresso es una ciencia. ¿Y la salsa no? Los escuché discutir con afecto. Aquello se sentía extraño. Cálido. Normal. Había conocido la versión tóxica de una familia, aquella en la que el cariño siempre ocultaba control. Esto era distinto. Sofía y Daniel se burlaban el uno del otro sin intención de herir. Había confianza en sus palabras. Y, sin esfuerzo, me estaban haciendo un espacio dentro de esa dinámica. Alejandro apareció 1 hora después. Se detuvo en la entrada de la cocina y nos observó. Daniel estaba contando una historia absurda sobre un error de seguridad en una boda. Sofía fingía escandalizarse y yo me reía con tanta fuerza que tenía lágrimas en los ojos. Cuando mi mirada encontró la de Alejandro, vi satisfacción en su rostro. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Había querido que me sintiera cómoda en su casa. Y lo estaba consiguiendo. Los días comenzaron a adquirir un ritmo. Por las mañanas desayunaba con Sofía. A veces me enseñaba recetas familiares mientras contaba historias de Alejandro y Daniel cuando eran niños. Por las tardes trabajaba en un estudio que Alejandro había preparado para mí. Tenía un escritorio enorme, estanterías vacías para mis libros y una ventana con vistas al jardín. El primer día encontré una nota sobre la mesa. Este espacio es tuyo. Nadie entrará sin permiso. Guardé el papel dentro de uno de mis cuadernos. Por las noches, Alejandro me encontraba allí donde estuviera. En la biblioteca. En el jardín. En el salón junto a la chimenea. A veces llevaba vino. Otras veces, un libro. En ocasiones no llevaba nada y simplemente se sentaba a mi lado. Hablábamos durante horas. Empecé a conocer diferentes versiones de él. El jefe que recibía a sus hombres en el despacho y conseguía que todos enderezaran la espalda con una sola mirada. El hermano que discutía con Daniel y terminaba cediendo en cosas pequeñas. El hombre que le preguntaba a Sofía si necesitaba descansar y después fingía no haber sido el quien había contratado a un ayudante para reducirle el trabajo. También conocí al Alejandro que despertaba durante la noche. La primera vez ocurrió poco después de mi llegada. Abrí los ojos al escuchar una respiración entrecortada. Estaba sentado al borde de la cama, con los hombros tensos y una mano cerrada alrededor de la sábana. Alejandro. Se giró de inmediato. Estoy bien. No lo estás. Me incorporé. Solo fue un sueño. No quiso explicar más. No lo presioné. Me limité a acercarme y apoyar la cabeza contra su espalda. Después de unos segundos, su mano encontró la mía. Permanecimos así hasta que su respiración volvió a ser tranquila. 2 semanas después de mudarme, tuvimos una conversación que ambos parecíamos haber estado evitando. Era tarde. La casa estaba en silencio. Alejandro revisaba unos documentos detrás del escritorio de su despacho, mientras yo leía en un sillón de cuero frente a él. La quietud era cómoda. Entonces dejó el bolígrafo. Necesito decirte algo. Levanté la vista. Su tono hizo que mi estómago se tensara. De acuerdo.
Y necesito que me escuches hasta el final. Cerré el libro. Alejandro se levantó y rodeó el escritorio. Se apoyó en el borde, frente a mí. Nunca esperé esto. ¿Esto? Nosotros. Hizo un gesto breve entre los dos. Durante 15 años he construido muros. He mantenido a las personas a distancia. Me convencí de que si no permitía que nadie me importara demasiado, nadie podría utilizarlo contra mí. Guardó silencio. Entonces apareciste tú. Alejandro. Déjame terminar. Su voz no fue dura. Solo vulnerable. Mi mundo es peligroso. No de vez en cuando. No únicamente cuando algo sale mal. Me sostuvo la mirada. Es peligroso siempre. Las personas que me importan se convierten en objetivos. Las relaciones pueden transformarse en herramientas de presión. Pasó una mano por su cabello. Y me aterra que haberte traído aquí, que permitir que seas tan importante para mí, termine costándote la vida. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué me trajiste? Una sonrisa triste cruzó su rostro. Porque mantenerte lejos también me estaba destruyendo. Se incorporó. Y porque tú mereces elegir tus propios riesgos. No quiero decidir por ti, aunque una parte de mí desee encerrarte en el lugar más seguro del mundo y no permitir que nada vuelva a tocarte. Eso sonaría demasiado parecido a Marcos. Alejandro cerró los ojos un instante. Lo sé. Pero tú no lo haces. Me levanté y caminé hacia él. Me explicas los riesgos. Me das opciones. Me detuve frente a él. Eso es lo que importa. No sé si comprendes lo que significa quedarte conmigo. Creo que lo entiendo mejor de lo que piensas. Apoyé una mano sobre su pecho. Pasé 3 años con un hombre que utilizaba el miedo para controlarme. Cada día era una prueba de supervivencia. Lo miré directamente. Tú eres peligroso, Alejandro. Pero nunca lo eres conmigo. Mis enemigos no harán esa distinción. Lo sé. Podrían utilizarte para llegar hasta mí. También lo sé. Su expresión se endureció por la frustración. Entonces, ¿por qué elegirías esto? Porque me tratas como una igual. Mi voz no tembló. Porque me das decisiones en lugar de órdenes. Porque cuando me miras ves a una persona, no una posesión. Subí la mano hasta tocar su rostro. No amo la protección que me ofreces. No amo esta casa ni los recursos que tienes. Respiré hondo. Te amo a ti. Alejandro permaneció inmóvil. Al hombre que trae café. Al que discute conmigo sobre libros. Al que compra novelas terribles solo para hacerme reír. Sus manos rodearon mi rostro. El gesto fue cuidadoso pese a la fuerza de sus dedos. Yo también te amo. Su voz salió baja. Más de lo que sería prudente. Entonces seremos imprudentes juntos. Lo besé. Esta vez no hubo dudas. No hubo preguntas sobre si estaba preparada. Sus brazos me rodearon y me acercó a él con una mezcla de cuidado y necesidad. Cuando nos separamos, apoyó la frente contra la mía. Mi familia debe saberlo oficialmente. ¿Saber qué? Que ya no estás aquí solo bajo mi protección. Sus ojos se fijaron en los míos. Que esto es real. Que eres parte de mi vida. ¿Estás seguro? Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Nunca he estado más seguro de nada. La noticia se anunció 2 noches después. Toda la familia estaba reunida para cenar. Daniel. Sofía. 3 primos de Alejandro que participaban en distintos negocios. Y 2 hombres mayores a los que habían presentado como asesores. La conversación fluía con normalidad cuando Alejandro dejó la copa sobre la mesa. Tengo algo que comunicar. El comedor quedó en silencio. Su voz tenía la misma autoridad que utilizaba en las reuniones. Elena y yo estamos juntos. Buscó mi mano debajo de la mesa. Ella ya no es una invitada ni una persona que simplemente está bajo nuestra protección. Miró a cada uno de los presentes. Es familia. Espero que todos la traten como tal. Durante un segundo nadie habló. Después Daniel levantó la copa. Ya era hora. Sonrió. Empezaba a preguntarme cuánto tiempo ibais a seguir fingiendo que no estaba ocurriendo. Sofía juntó las manos, encantada. Esta casa necesitaba a otra mujer. Miró alrededor. Hay demasiado hombre dando órdenes y muy poca sensatez. Los demás rieron. Comenzaron las felicitaciones. No vi desconfianza en sus rostros.
Vi aceptación. Incluso alivio. Como si Alejandro, al permitirse amar a alguien, se hubiera vuelto más humano también para ellos. Aquella noche, mientras subíamos las escaleras, lo miré. Has dicho que soy familia. Lo eres. No sé si estoy preparada para lo que significa esa palabra. Alejandro se detuvo. No tiene que significar nada que tú no quieras. Tomó mi mano y la llevó a sus labios. Aquí no estás obligada a pertenecer. Su mirada se suavizó. Perteneces porque lo has elegido. Lucía vino a visitarme pocos días después de que Alejandro anunciara oficialmente nuestra relación ante su familia. Él había enviado un coche para recogerla al terminar su turno en el hospital. Por supuesto, Lucía notó a los guardias de la entrada, las cámaras del jardín y los hombres armados que vigilaban desde distintos puntos de la propiedad. Mientras caminábamos por el jardín, bajó la voz. Elena, todo esto es una locura. Miró a su alrededor. Este lugar parece sacado de una película. Los hombres de la entrada llevaban armas. Lo sé. Yo pensé lo mismo la primera vez que llegué. Lucía se detuvo y me miró directamente. ¿De verdad estás bien? No era una pregunta superficial. Buscaba en mis ojos cualquier señal de miedo, duda o una petición de ayuda que yo no pudiera expresar en voz alta. Estoy bien, respondí. Mejor de lo que he estado en muchos años. ¿Cómo te trata Alejandro? Con respeto. Apoya mi trabajo. Me deja tomar mis propias decisiones. Tomé su mano. Una vez estuvo a punto de besarme y se apartó porque quería asegurarse de que lo que yo sentía no nacía únicamente de la gratitud. Lucía permaneció en silencio durante unos segundos. ¿Lo amas? Sí. ¿Y él te ama de verdad? Me ama como a una persona, no como a algo que puede poseer. Su expresión se suavizó. Después me abrazó. Entonces te apoyaré. Pero si algún día vuelves a sentirte atrapada, me llamarás. Lo haré. Sin importar lo que ocurra. Te lo prometo. Aquella noche, tumbada junto a Alejandro, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. La luz de la luna entraba por las ventanas y proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Alejandro tenía un brazo alrededor de mi cintura. ¿En qué piensas? Murmuró. En que nunca imaginé terminar aquí. Me giré hacia él. En tu casa. En tu vida. Enamorada de alguien como tú. ¿Qué significa alguien como yo? Peligroso. Levantó una ceja. Criminal. Eso ha sonado peor. Sonreí. Extraordinario. Apoyé una mano sobre su pecho. Alguien que me hace querer ser valiente. Alejandro besó mi frente. Siempre has sido valiente, Elena. Solo necesitabas un lugar donde pudieras recordarlo. Cerré los ojos. Por primera vez desde la muerte de mis padres, sentía que pertenecía a algún lugar. No por obligación. No por miedo. Sino porque yo lo había elegido. 2 meses después, nuestra vida había encontrado cierta estabilidad. Por las mañanas trabajaba en mis traducciones. Por las tardes ayudaba a Sofía en el jardín o estudiaba en la biblioteca. Por las noches, Alejandro y yo hablábamos de libros, de negocios y del futuro. Entonces apareció el inspector Álvaro Campos. Se puso en contacto conmigo a través de Patricia. Quería reunirse para hablar sobre la investigación criminal contra Marcos y la familia Valdés. La reunión tuvo lugar en el despacho de Patricia, en el centro de Madrid. Los hombres de seguridad de Alejandro esperaron fuera. El inspector Campos tendría unos 40 años. Tenía los ojos cansados y una forma metódica de hablar, como si hubiera pasado años construyendo casos pieza por pieza. Abrió una carpeta sobre la mesa. Señora Vidal. Se corrigió de inmediato. Perdón. Señora Morales. Escuchar mi verdadero apellido me produjo una sensación de alivio difícil de explicar. La investigación sobre la organización Valdés ha entrado en una fase crítica, continuó. Tenemos registros bancarios, vigilancia y testimonios de algunos colaboradores de bajo nivel. Se inclinó ligeramente hacia mí. Lo que necesitamos ahora es a alguien capaz de relacionar directamente a Marcos Vidal con operaciones específicas de blanqueo de dinero. Ya les entregué toda la información que tenía. Los números de cuenta, los nombres de empresas y las conversaciones que recordó han sido muy útiles. Sacó varios documentos de la carpeta. Ahora necesitamos que declare ante el tribunal. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Contra Marcos?
contra él y contra los miembros de la organización con los que trabajaba. ¿Qué tendría que decir? Únicamente la verdad. Los documentos que llevaba a casa. Las cantidades de dinero que no podía explicar. Los nombres que escuchaba durante sus llamadas. Sus horarios y sus movimientos. Respiré hondo. Si hago eso, los Valdés me convertirán en un objetivo. El inspector no intentó engañarme. Existe un riesgo. ¿Un riesgo? Podemos ofrecerle protección. Incluso una nueva identidad y acceso a un programa de protección de testigos, si fuera necesario. ¿Y Alejandro? La expresión del inspector no cambió. Esta investigación se centra en Marcos Vidal y en la familia Valdés. Las actividades del señor Ferrer no forman parte de este caso. Patricia intervino. Eso no significa que no vayan a intentar hacer preguntas sobre él. Pero su declaración quedará limitada a la información relacionada con Vidal y los Valdés, aclaró Campos. Me quedé mirando los documentos. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Cerró la carpeta. Pero la fiscalía presentará el caso dentro de 3 semanas. Necesitamos su respuesta en 7 días. Cuando regresé a la finca, Alejandro me esperaba en su despacho. Los hombres de seguridad ya le habían informado de la reunión. Cerró la puerta. ¿Qué quieren? Le conté todo. No me interrumpió. Sin embargo, vi cómo sus hombros se volvían cada vez más rígidos. Cuando terminé, se levantó. No puedes hacerlo. Todavía no he tomado una decisión. Si declaras contra los Valdés, intentarán silenciarte. Comenzó a caminar por la habitación. La protección policial no es infalible. Tampoco lo son los programas de testigos. Lo sé. No. No comprendes lo peligroso que puede llegar a ser. Sí lo comprendo. No levanté la voz. Durante años viví en silencio junto a Marcos. Fingí no ver cosas. Dejé de hacer preguntas porque tenía miedo. Me puse de pie. Ya no quiero seguir callada. Alejandro se volvió hacia mí. No es tu responsabilidad destruir a los Valdés. Tal vez no. Me acerqué. Pero puede ser mi decisión ayudar a detenerlos. Su expresión cambió. Vi lo difícil que resultaba para él respetar mi autonomía cuando todo su instinto le exigía protegerme. No puedo perderte, dijo. Su voz sonó realmente asustada. Tomé sus manos. Protegerme no significa detenerme. Lo miré a los ojos. Tú me enseñaste esa diferencia. Alejandro cerró los ojos. Después entrelazó sus dedos con los míos. Si decides declarar, duplicaré toda la seguridad. ¿Eso significa que estás de acuerdo? No. Abrió los ojos. Significa que respetaré tu decisión y permaneceré a tu lado. Pensé durante 3 días. Recordé el miedo que Marcos había utilizado para controlar cada parte de mi vida. Pensé en todas las personas que podían seguir siendo destruidas por hombres como él. El 4.º día llamé al inspector Campos. Declararé. La primera amenaza llegó una semana antes de la audiencia. Salía del despacho de Patricia cuando vi a 2 hombres al otro lado de la calle. Comenzaron a caminar hacia mí. No corrían. No mostraban armas. Pero su forma de acercarse era demasiado directa. Uno de los guardaespaldas dijo mi nombre y llevó la mano al interior de su chaqueta. Todo ocurrió en cuestión de segundos. 2 hombres formaron una barrera frente a mí. Otro me condujo rápidamente hacia el coche. Escuché gritos detrás. La puerta se cerró y el vehículo arrancó. ¿Qué ha ocurrido? Pregunté. Intentaban asustarla. ¿Quiénes eran? Hombres de los Valdés. El conductor me miró por el retrovisor. Querían demostrarle que todavía pueden acercarse. Alejandro me esperaba frente a la casa. En cuanto me vio, toda su calma desapareció. Me rodeó con los brazos y me apretó contra él. Su corazón latía con fuerza. Estoy bien, dije. Tomó mi rostro entre las manos. Puedes retirarte. Nadie te culpará. No voy a hacerlo. Elena. Quieren asustarme. Mi voz sonó firme. Marcos hizo lo mismo durante 3 años. Esta vez no permitiré que el miedo decida por mí. El día de la declaración fue más tranquilo de lo que había imaginado. Permanecí 3 horas ante el tribunal. Hablé de las llamadas de Marcos. De los documentos que llevaba al piso. De las empresas que utilizaba. De los movimientos de dinero que nunca podía explicar.
El abogado defensor intentó presentarme como una exesposa resentida. Insinuó que mentía por venganza, que quería dinero. Patricia me había preparado bien. Respondí únicamente a lo que me preguntaban. No exageré. No hice suposiciones. Y no mencioné a Alejandro ni una sola vez. Marcos estaba sentado junto a sus abogados. Cuando nuestras miradas se encontraron, esperaba ver rabia. Pero solo vi derrota. Ya no podía silenciarme. Ya no podía decidir lo que yo decía. 2 semanas después, se anunció la sentencia. Marcos fue condenado por blanqueo de capitales, falsificación de documentos, colaboración con organización criminal y otros delitos financieros. Recibió una pena de 15 años de prisión. Cuando terminé la llamada con Patricia, Alejandro estaba junto a mí. Se acabó, dije. Me atrajo hacia él. Has conseguido justicia. La conseguimos juntos. No. Me miró seriamente. Tú lo hiciste. Yo solo permanecí a tu lado. Aquella noche nos sentamos en la terraza. Daniel apareció con una copa y se unió a nosotros. Por Elena, dijo levantándola. La mujer a la que ni siquiera los Valdés pudieron silenciar. Chocamos nuestras copas. Alejandro miró hacia el jardín. La investigación ha destruido la estructura principal de la organización. Sus cuentas han sido bloqueadas y varias de sus empresas están siendo intervenidas. ¿Ya no representan una amenaza? No como antes. Colocó su mano sobre la mía. Ha terminado. Apoyé la cabeza sobre su hombro. Por primera vez, creí realmente en aquellas palabras. ¿Y ahora qué ocurrirá? Alejandro besó mi cabello. Ahora viviremos. 4 meses después, Patricia volvió a llamarme. El divorcio se había completado. De manera oficial. Legal. Definitiva. Cuando sostuve los documentos entre las manos, no sentí tristeza. Tampoco rabia. Solo la sensación de que una puerta se cerraba para siempre. Marcos estaba en prisión. No podía acercarse. No podía controlar mi dinero. No podía volver a llamarme su esposa. Lo primero que hice fue regresar a la universidad. La Universidad Complutense aceptó parte de mis antiguos créditos y me permitió reincorporarme al programa de literatura comparada. El primer día que crucé el campus tenía 27 años. La mayoría de los estudiantes eran más jóvenes que yo. Pero no sentí que llegara tarde. Sentí que regresaba a mi propia vida. Alejandro apoyó mi decisión desde el primer momento. Adaptó algunas de sus reuniones a mis horarios. Preparó un espacio en la biblioteca para que pudiera estudiar. Y durante las cenas escuchaba con paciencia mientras yo hablaba durante horas sobre García Márquez, Borges e Isabel Allende. Una noche lo encontré leyendo uno de los ensayos que tenía que estudiar. No necesitas leer eso, le dije. Levantó la vista del libro. Quiero comprender lo que es importante para ti. Sonrió ligeramente. Además, es más interesante de lo que esperaba. Mis trabajos de traducción también crecieron. Continué como autónoma, aunque empecé a traducir algunos contratos de las empresas legales de Alejandro. Él también comenzó a alejar a la familia de los negocios ilegales. Cerró operaciones que podían ponerlos en peligro. La sustituyó por restaurantes, empresas de importación e inversiones tecnológicas. Todo era legal. Cada documento era transparente. Casi un año después de aquella noche, Alejandro me llevó de nuevo a la casa de Aranda. Al restaurante donde todo había comenzado. Las mismas paredes de madera oscura. La misma iluminación suave. El mismo jazz de fondo. Pero esta vez no sentía miedo del hombre sentado frente a mí. Alejandro dejó una pequeña tarjeta color crema sobre la mesa. Al principio no la reconocí. Después vi los números grabados en dorado. Era la tarjeta que me había entregado la noche de nuestro aniversario. ¿La conservaste? Daniel la encontró cuando recogió tus cosas del piso. La tomé. Los bordes estaban ligeramente desgastados. Aún así, seguía pareciendo tan importante como la primera vez. Esta tarjeta me salvó la vida. Alejandro negó lentamente. No. Tomó mi mano. Lo que cambió tu vida fue que tuviste el valor de marcar el número. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No sé qué habría ocurrido si no hubieras respondido. Pero respondí. Acarició mi mano con el pulgar. Y nunca volverás a estar sola. Entonces sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Mi respiración se detuvo.
Alejandro se levantó y caminó hasta mi lado de la mesa. Antes de arrodillarse, observó mi rostro. Incluso en aquel momento, parecía ofrecerme una última oportunidad para decidir. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo y elegante. No puedo prometerte una vida perfecta, dijo. Tampoco puedo prometerte que nunca habrá peligro. El restaurante pareció quedar en silencio. Pero puedo prometerte que siempre tendrás derecho a elegir. Su voz tembló ligeramente. Prometo escucharte. Respetarte. Caminar a tu lado y no delante de ti. Tomó mi mano. Elena Morales, ¿elegirías casarte conmigo? Las lágrimas descendieron por mis mejillas mientras sonreía. Nadie estaba decidiendo por mí. Nadie estaba obligándome mediante el miedo. Aquel momento me pertenecía completamente. Sí. Respiré profundamente. Sí, Alejandro. Te elijo. Colocó el anillo en mi dedo y se puso de pie. Cuando lo besé, el restaurante estalló en aplausos. Pero para mí solo existíamos nosotros. Y aquella tarjeta sobre la mesa. La pequeña tarjeta que en otro tiempo había representado una posible vía de escape ahora demostraba cuánto había cambiado. Había pasado de ser una mujer que vivía aterrorizada a convertirme en alguien capaz de decidir su propio futuro. Alejandro no me había rescatado por completo. Me había mostrado una puerta. Yo había sido quien eligió cruzarla. Y finalmente comprendí algo. La libertad no significa vivir sin miedo. La libertad significa que el miedo ya no puede elegir por ti.